vamos a estudiar las nubes moleculares. Las nubes moleculares son importantes para la formación de estrellas porque son frías y densas al compararse con el resto del medio interestelar. Y encontramos en ellas, ¿verdad?, moléculas de hidrógeno, H2. Cuando tenemos una nube que está ligada gravitacionalmente, la primera pregunta es ¿cuál es el tamaño mínimo para que esa nube esté en esa condición de ligadura gravitacional? Y para eso calculamos la longitud de Jean, que está dada por la expresión RJ igual a la raíz cuadrada de K por T, dividido entre Gm cuadrado N, donde T es la temperatura de la nube, N es el número de partículas por centímetro cúbico y M es la masa por partícula. Así que queremos hacer un cálculo donde comparamos el caso de una nube de hidrógeno atómico que tiene una temperatura de unos 100 Kelvin y una cantidad y una partícula por centímetro cúbico, y el caso de una nube molecular que tiene una temperatura de unos 10 Kelvin y una densidad de partículas de unas 1000 por centímetro cúbico. Y vamos a comparar la longitud de Jean para cada una. Así que vamos a calcular la siguiente cantidad. Vamos a calcular RJ para el caso de la nube atómica. Vamos a escribirlo así. Y lo vamos a dividir entre RJ para el caso de la nube molecular. Así que RJ para la atómica sería la raíz cuadrada de K por la temperatura TA, que va a ser la temperatura de esa nube atómica, dividido entre G por la masa cuadrada por partícula en la nube atómica por la densidad de partículas en esa nube que vamos a llamar N sub A. Esto lo vamos a dividir por una expresión similar, pero para la nube molecular, así que vamos a tener K T sub M, siendo la temperatura en esa nube molecular, dividida entre G, M sub M cuadrado, sería la masa por partícula en esa nube, y Nm, la densidad de partículas en la nube. Así que yo podría reescribir esto primero observando que hay muchas cosas que cancelan, K cancela, G cancela. Así que tendría la siguiente expresión. Tendría la raíz cuadrada de TA dividido entre MA cuadrado NA, y esto dividido entre la raíz cuadrada de T sub M dividido entre M sub M cuadrado NM. Y esto lo podemos escribir, ¿verdad?, como una fracción, como un producto, que yo lo voy a escribir de esta forma: T sub A sobre MA cuadrado T sub NA multiplicado por el denominador, iría como un producto pero de recíproco, quiere decir que sería Mn cuadrado Nm, la M sub M cuadrado Nm sobre Tm. Todo esto a la 1/2. Así que podemos escribir esto entonces como sacando de factor las masas, ¿verdad?, Mn
sobre MA y tendría la raíz cuadrada de TA sobre TM por N sub M sobre N sub A. Bien, las cantidades que tenemos en ese paréntesis, en esa raíz cuadrada más bien, son datos que nos da el problema. Y en el caso de la nube molecular, la masa por partícula en esas nubes es el doble de la masa para las nubes atómicas. Quiere decir que esta Nm es 2 veces Ma. Estamos hablando de moléculas de hidrógeno versus hidrógeno atómico. Así que podemos escribir esto. Note que si yo sustituyo 2Ma en Mn, la Ma va a cancelar con la del denominador y voy a tener un factor de 2. Así que esto va a ser igual a 2 por la raíz cuadrada de Ta, que es 100 Kelvin, dividido entre Tm, que es 10 Kelvin, y esto multiplicado por N sub M, que es 10 a la 3 centímetros a la menos 3, y dividido entre 1, entre 1 centímetro a la menos 3. Así que el resultado de esto es 200. Así que yo podría escribir este resultado final de la siguiente manera. Si yo comparo RJ de la nube molecular, esto va a ser 1 sobre 200 de RJ para la nube atómica. ¿Verdad? Porque en esta parte tenemos RJ atómico sobre RJ molecular, y eso es igual a 200, así que si yo resuelvo esa ecuación, voy a obtener este resultado. Así que esto es interesante porque lo que significa es que una parte más pequeña de una nube molecular puede estar ligada gravitacionalmente al compararse con una nube atómica. O sea, la región puede ser, según este cálculo, para estas condiciones, podría ser 200 veces más pequeña esa región, y esto es debido a que hay mayor densidad en una nube molecular y menor temperatura, y esto hace que, que la longitud de Jeans pues sea mucho menor, y por lo tanto podemos tener ese enlace gravitacional en una nube con un radio mucho más pequeño. Así que vamos a ver ahora los tipos de nubes moleculares que podemos observar. La primera, pues son llamadas glóbulos. Y aquí vemos una figura, ¿verdad?, donde se muestra uno de esos glóbulos. Esa figura está tomada del libro de Kottner Astronomy, que es el que usamos para esta clase. También se le conoce como glóbulos de Bock. Y podría mencionar varias características. La primera es que mide unos pocos parsecs en extensión, ¿verdad? Vamos a escribirlo por aquí, pocos parsecs de extensión. O sea que no son muy grandes. También podemos mencionar que tienen apariencia esférica. Por lo tanto, es una apariencia, ¿verdad?, con una geometría simple. La temperatura,
ronda alrededor de los 10 Kelvin para estos glóbulos. La densidad de partículas, N, es alrededor de 10 a la 3 a 10 a la 4 por centímetro cúbico. La masa de estos glóbulos es entre 10 y 100 masas solares. Y se piensa que están en contracción gravitacional lenta, ¿verdad? Y vemos aquí, vemos aquí el glóbulo. Así que eso sería este tipo de nube molecular. El segundo tipo le llamamos nubes oscuras. Y vemos una figura, en la figura que se muestra a la derecha, un ejemplo de este tipo. Si miramos la extensión, es de alrededor de unos 10 parsecs. Ellas consisten de un número de nubes más pequeñas en un arreglo irregular. Las temperaturas están también cercanas a los 10 Kelvin. Las densidad de partículas es entre 10 a la 3 y 10 a la 4 por centímetro cúbico. En ellas hay evidencia que contienen estrellas de masa baja. Así que son zonas donde se producen estrellas de masa baja. Otro ejemplo sería lo que vamos a llamar la GMC, que serían las nubes moleculares gigantes, o Giant Molecular Clouds, ¿verdad? De ahí que vienen las letras. Serían nubes moleculares gigantes. Estas nubes son alargadas. La extensión es como de 50 a 100 parsecs. La densidad de partículas es 300 más o menos, ¿verdad? 300 por centímetro cúbico. Las temperaturas en ellas están cercanas a los 15 Kelvin. Y la masa asociada a estas nubes moleculares gigantes es cerca de 10 a la 5 masas solares. Y acá entonces vemos un ejemplo de ese tipo de nube molecular gigante. Así que en las GMCs, ¿verdad? Para utilizar la abreviatura, en las nubes moleculares gigantes, encontramos regiones más densas. Y llamadas núcleos
de nubes densas. O en inglés se le llama dense cloud cores, o núcleos densos en la nube, le podríamos llamar también. Y estos núcleos, vamos a mencionar algunas características de ellos. La primera es que son más densos y calientes que su entorno en la nube. Son más densos y calientes que su entorno en la nube. La temperatura aquí está sobre los 50 Kelvin. El número de partículas por centímetro cúbico es de 10 a la 5 a 10 a la 6 por centímetro cúbico. O sea que es mucho más alto que los casos anteriores. Son pequeños. Pero estos centros densos son pequeños, que miden algunos parsecs de extensión. Y se piensa, o antes de eso, la masa son de alrededor de 100 masas solares. Y se piensa que estos núcleos son lugares donde se están formando estrellas. Quisiera mencionar, ¿verdad?, para terminar el video, que en estos cálculos que hemos hecho, estamos utilizando un modelo de una nube esférica y que las nubes reales obviamente no tienen esa forma, sino que son irregulares. Utilizamos la nube esférica como un vehículo para hacer los cálculos un poco más simplificados, con la esperanza de poder extraer algunas cosas generales sobre el colapso de la nube, etc. Pero sabemos que para hacer modelos más cercanos a la realidad, pues necesitamos considerar el hecho de que las nubes pues tienen forma irregular.